Tiempo de debate. Hoy vamos a encontrar alguna explicación acerca de la ocupación de un edificio público del Gobierno de Navarra en el casco viejo de Pamplona. Y también, por supuesto, abordaremos las diferentes miradas políticas que los distintos partidos ya en campaña electoral hacen sobre la Carta Magna, sobre la reforma o no de la Constitución española, día que celebrábamos, como todos sabemos, en la jornada de ayer. Vamos a charlar con Tomás Hierro, con José Luis Uriz y con Miguel Izu. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con Tomás, vosotros y de coincidir por primera vez con Miguel y con José Luis. Bueno, pues espero que quedéis encantados del encuentro, ¿no? José Luis Uriz, ¿cómo estás? José Luis. Bien, muy bien, también igual, encantado. Y respetando a las dos personas que tengo aquí al lado. Perfecto. Miguel Izu, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, bien. Bueno, hoy os hemos roto un poco la tranquilidad de este acueducto foral. Sí, ¿o? nos hemos quedado sin puente, pero bueno, encantado pues también de estar aquí. Doblemente agradecidos en el programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver qué ha pasado este fin de semana. Un grupo de jóvenes, asamblea de jóvenes, han reclamado más lugares para el ocio juvenil de una manera muy particular, ocupando un edificio en el casco viejo de Pamplona. Les contamos más detalles de esta ocupación en el siguiente vídeo. La ocupación ilegal de este inmueble del Gobierno de Navarra en la calle Compañía número 3 se produjo este sábado. Varios jóvenes consiguieron acceder a él después de muchos meses reuniéndose y preparando el momento. Llevamos 7 meses de asambleas y muchas horas de trabajo. Nadie que no haya estado en una cosa así se puede hacer la idea realmente cuánto trabajo hay detrás de una cosa así. Este edificio se elige en base a criterios que ponemos dentro de la asamblea, que son que sea una zona no muy masificada, que esté en el casco viejo, porque entendemos que de cierta manera es una zona referencial a nivel de Iruñerría, y además que sea un edificio público que no hay ningún tipo de proyecto detrás. Lo cierto es que el deterioro del inmueble es más que visible. Entramos dentro y vemos como un grupo de personas trabaja para conseguir ponerlo a punto y llevar a cabo actividades ya programadas. Estamos rehabilitando el edificio por dentro, que nosotros hemos hecho de un espacio público abandonado un espacio popular al que tiene acceso cualquier persona. Consideran, dicen, legítimo apropiarse de esta propiedad privada en unos momentos duros y dotarla de un espacio público para el disfrute de la juventud, pese a saber que no están cumpliendo con la ley. Somos conscientes de lo que hacemos no es legal, pero creemos que es más que legítimo. Desde un sistema que nos construye, que toma como centro la propiedad privada y no las personas, nosotros le queremos dar la vuelta y humanizarlo. En tema económico, lo que más seguramente necesitemos sea por tema represivo. Seguro que vamos a tener multas. En cuanto a la relación con los vecinos, desde el Gaztetxe nos aseguran que el respeto es uno de los pilares con los que nació. Varios carteles así por lo menos lo demuestran. En la misma calle, ayer en el momento de entrar, ya se vio vecinos aplaudiendo y vecinos que cerraban la persiana. La tradición ocupa en Pamplona ha sido larga desde mediados de los años 80. Ahora los integrantes de la asamblea, unos 70, esperan iniciar conversaciones con el Ejecutivo Foral para no terminar de esta manera. Sí, es el famoso Gaztetxe Euskal Jai, para muchos de ellos inspiración, aunque finalmente fue desocupado y derribado en 2004. Bueno, pues ahí tenemos las explicaciones de uno de los representantes de esta asamblea de jóvenes. Tomás, podríamos decir, ¿no?, como en su día creo que habríamos leído ese lema, ¿ocupación es la solución o no? Yo creo que no. Yo creo que en el fondo lo que acaba de ocurrir es el síntoma de una deficiencia de locales para jóvenes que se nota en Navarra y se nota prácticamente en el resto de España. Yo quería poner una breve pincelada histórica en este asunto que no he leído ni he escuchado estos días. En realidad, todo lo que fue la atención a los adolescentes y jóvenes en sus ratos de ocio, históricamente en España, por razones obvias, fue un territorio en buena medida monopolizado por la Iglesia, a través de las parroquias, asociaciones culturales. Cuando se aprobó la Constitución y, lógicamente, aun manteniendo la Iglesia un poder enorme, se retiró de la vida pública en buena medida en este territorio, quedó ahí un terreno de nadie que la sociedad civil y la administración pública yo creo que todavía no ha logrado cubrir. Y esto yo creo que es el eco de aquel asunto. En cierto modo, esa misma situación se ha venido dando, pero yo creo que se le ha dado solución de forma más rápida y eficiente en el terreno estrictamente cultural. Por lo tanto, creo que en este caso hay una responsabilidad enorme de los poderes públicos,
si concretamos en Navarra, del gobierno foral, de los ayuntamientos y del Ayuntamiento de Pamplona, en atender a una población que queda en terreno de nadie. Si cualquiera de los que estáis aquí tenéis hijos o tenéis nietos y nos preguntamos cuando esos chicos tenían 20 años o tenían 16, los fines de semana, ¿a dónde van? ¿Con quién se relacionan? Etcétera, pues nos daremos cuenta de que a veces a los padres nos creaba una cierta inquietud el no saber dónde iban, mientras que el segmento de población infantil o adulta tenía y sigue teniendo otra serie de locales o de ofertas de ocio para esos tiempos de no trabajo que dan sentido a la convivencia social, mientras que de esta manera, insisto, hay un grupo de personas, de jóvenes que ellos mismos reconocen que están fuera de la ley, pero lógicamente dicen nuestra acción es legítima, aunque alegal, son conscientes de que les pueden sobrevenir una serie de sanciones de carácter administrativo, pero al mismo tiempo yo creo que están poniendo, insisto, el dedo en la llaga en una deficiencia social que lamentablemente los poderes públicos, a pesar de los años transcurridos de la Constitución del año 78, no ha atendido. Hablamos de vivienda, hablamos de cultura, hablamos de ocio y especialmente el dirigido en este caso no a adolescentes, sino a jóvenes. Sí, faltan realmente espacios públicos de esas características dirigidos a ese segmento de la población en Pamplona, y qué decir, ¿no?, de otros lugares, porque nos estamos fijando en Pamplona, pero nos preguntamos también si en otros lugares de Navarra realmente los jóvenes, adolescentes o bueno, ya personas con 20, 25 años tienen dónde ir o realmente no tienen y por eso ocupan un edificio, o hablamos de otro tipo de planteamiento, ¿no?, de autogestión, que es lo que plantean estos chicos. Bueno, yo creo que hay que distinguir, digamos, el fondo de la reivindicación, que yo creo que es acertado, porque efectivamente no hay lugares suficientes para los jóvenes, porque la política de las administraciones públicas pues ha ido a poner muy pocos locales y además, en fin, casi ninguno respondiendo a lo que quieren los jóvenes. Se dirigen más bien o a la infancia o a los mayores, y más bien con programas organizados en el que los jóvenes pues, en fin, son meros espectadores, ¿no? Y es verdad que a ciertas edades lo que necesitan es lugares donde ellos se puedan organizar sus actividades, ¿no? Eso es cierto, lo que pasa que también es cierto que este año han cambiado los responsables tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de Navarra, y desde ambas instituciones se ha propuesto, en fin, pues ampliar las oportunidades que tengan los jóvenes para utilizar los locales existentes o para que haya más locales, ¿no? Y en este sentido es en el que yo tampoco veo en este momento como legítima esta actitud de ocupar espacios públicos, ¿no? Sí, bueno, el Ayuntamiento de momento no se ha pronunciado, ¿no? El alcalde de momento no ha hecho declaraciones al respecto. El local creo que es del Gobierno de Navarra, pero bueno, en cualquier caso, en un Estado de Derecho hay que cumplir las leyes, ¿no? Claro que hay algunos casos extremos donde pueda ser legítimo, ¿no? Una ocupación en un caso de necesidad, porque alguien está en la calle y no tiene dónde vivir. Pero este pues es un caso de necesidad, Hombre, ¿se justifica por esto, quizá por la...? Entiendo yo que no hay una situación de necesidad que exija una ocupación inmediata, quizás en otras épocas ha sido pues más entendible, ¿no? Pero en este caso yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es dirigirse al Ayuntamiento de Pamplona, al Gobierno de Navarra y plantear sus necesidades, ¿no? Desde luego, en fin, decidir ellos qué local quieren y ocuparlo, porque como digo, en un Estado de Derecho no puede uno unilateralmente decidir cómo satisfacer sus necesidades si no hay unas leyes que tenemos que cumplir todos. José Luis, ¿saludas esta iniciativa que hace este grupo de jóvenes o por el contrario, bueno, pues es algo criticable por el hecho de, bueno, pues de tomar de alguna manera las riendas en este asunto al margen de la ley, ocupar un edificio y ahora veremos a ver qué pasa, ¿no? Si hay una fase de negociación con el Gobierno de Navarra, como sabemos, bueno, pues es propietario de ese edificio que está en malas condiciones, que lo están acondicionando estos jóvenes. ¿Estarías a favor o en contra del planteamiento? Estoy claramente en contra. Me extraña, además, me parece una medida torpe, porque como decía Miguel, ha habido un cambio tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno, y es crear un problema, digamos, accesorio e innecesario a estas dos instituciones que están en una situación un poco compleja y totalmente un poco presionados por quien estaba antes, ¿no? Entonces, a mí me parece una opción torpe. Pero además de eso, yo quiero avanzar algo más polémico, ¿no?
yo creo que estamos en una crisis, además de económica y financiera, una crisis de valores, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que realmente a la gente joven, especialmente mi generación, la generación que viene del franquismo y tal, no hemos sabido inculcarles ese sistema de libertades y tal, pero con normas concretas de actuación, o sea, que aplicándoles normas, ¿no? Entonces yo creo que detrás de todo este tema no está en una necesidad de locales, están en una necesidad de locales autogestionados, o sea, llevados por ellos, sin que nadie les controle. No, si hay un local que es de titularidad pública, tiene que estar controlado por quien sea el propietario, en este caso el Gobierno de Navarra. Y luego hay un elemento más que me extraña, y es que, claro, en un momento de falta de locales para personas que no tienen donde vivir, me extraña que este local se ocupe cuando podía estar precisamente ocupado por esas familias. José Luis, quizá claro, de una forma más positiva o más cercana a la idea, bueno, pues por ejemplo, que un edificio público fuera ocupado por personas que no tienen dónde vivir, ¿no? Sí, pero controlado por el Gobierno y por el Ayuntamiento, o sea, porque hay una demanda tremenda de viviendas, ¿no? Hay gente muy necesitada sin poder tener una vivienda, entonces hay un edificio que ahí puede haber, no sé cuántas viviendas se pueden adaptar ahí. Y entonces me parece una locura que estos chavales pues lo ocupan, ¿no? Tomás. Yo, desde luego, por supuesto, estoy de acuerdo con vosotros. Yo me hacía eco de lo legal y legítimo reproduciendo las palabras de uno de los jóvenes intervinientes. Pero yo quería insistir en lo que este hecho tiene de síntoma. No es de ahora, aunque en las últimas fechas, incluso en fechas muy recientes, hemos podido leer algún extenso reportaje sobre las bajeras de los jóvenes, lo que fueron piperos, chavisques en los pueblos. Eso es algo que se viene haciendo desde hace años, en algunos casos con calendario limitado a las fechas patronales o festividades, con quejas de vecinos, claro. Y digamos, hasta ahora que yo sepa, ningún ayuntamiento ha resuelto de forma medianamente ordenada, tratando de conjugar lo que puede ser unas condiciones de salubridad, de condiciones acústicas. En Villava tenemos una ordenanza. Una ordenanza de bajeras. Pero digamos, es casi la excepción, pero lo normal es que ese tipo de locales creen problemas y en el fondo, insisto, lo que vienen a denunciar es que hay un vacío. Probablemente tiene razón José Luis, y ahora hablo ya como profesor tantos años con adolescentes, jóvenes y universitarios. Probablemente no hemos sabido inculcar una forma de divertir, de ocio autónomo, ordenado, que no necesariamente tenía que ser el siempre exigir con ruptura absoluta del resto de generaciones o de instancias de carácter administrativo o de carácter político. Y ahí es donde yo creo que puede haber más problemas, porque el hecho de que en muchas ocasiones ese tipo de locales autogestionados, gasteches o simplemente bajeras, piperos, sean fuente permanente de conflicto con los vecinos, significa que algo sustancial está fallando en el comportamiento educativo. Aquí también se pueden producir ese tipo de conflictos, ¿no? Ya nos decía Iñaki Molina, que es el chico con el que hemos hablado precisamente de esa asamblea de jóvenes, pues que algunos vecinos aplaudían la idea y otros, bueno, pues se retiraban quizá, bueno, pues con una mirada más negativa, ¿no? O más crítica a esa iniciativa. Lo normal es que haya conflictos, de hecho ha habido conflictos en todos los casos. Bueno, recordamos también la música hay que ponerla de una manera que tú la puedes escuchar, pero que no moleste, porque hay una cosa que está clara: todas las organizaciones internacionales plantean que el ruido es una tortura. O sea, que ojo con ese tema. Y eso muchos jóvenes no lo entienden. No lo entienden. Bueno, recordamos cómo se vivió en 2004 el desalojo del Euskal Jai. Hemos visto imágenes, ¿no? del local autogestionado, bueno, pues que generó más polémica, ¿no? En el centro de Pamplona, en el casco antiguo, y que se resolvió, bueno, pues entrando la policía y desalojando el Euskal Jai Berri, ¿no? Sí. Bueno, allá lo que se produjo es algo que a lo mejor también lo que sucede ahora es un síntoma, ¿no? Pues parece que a las instituciones les suele resultar muy problemático resolver los problemas en diálogo con los ciudadanos afectados, ¿no? Entonces, aquello fue una oportunidad perdida, porque efectivamente ahí había un local de titularidad pública del que se podía hacer un uso, en fin, que beneficiara pues a todo el barrio y casi a toda la ciudad, ¿no? Y había unos colectivos que lo ocuparon y que empezaron a desarrollar esas actividades, ¿no? Pues allá se optó sin más por el desalojo y el cierre, ¿no? Como sin el ayuntamiento en ese momento pues no se planteó
en un momento en que era evidente que faltaban locales, ¿no? El negociar con esos colectivos. Ahora podría darse lo mismo, me temo que ahora por el lado de esta asamblea de jóvenes que ocupa el edificio, ¿no? Que parece que a ellos tampoco les interesa ir a hablar con las instituciones antes de ir por la brava, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería lamentable. Yo creo que en este caso, en fin, pues tanto el ayuntamiento como el gobierno pues deberían intentar un diálogo con estos jóvenes, ahora partiendo de la base de que las leyes están para algo. Bueno, pues ahí está ahora mismo la pelota, valga la expresión, en el tejado del gobierno, que es quien tiene que tomar alguna decisión, que posiblemente pueda ser desocupar o mantener esto así. Bueno, se genera un problema, y en tiempos políticos, además, como decía José Luis, revueltos, ¿no? En plena campaña electoral, ¿no? De alguna manera puede interferir también, ¿verdad? Sí, yo creo que es una prueba de fuego para el gobierno, especialmente para el cuatripartito, que es el dueño del local, ¿no? Vamos a ver cómo lo resuelve. Yo estoy convencido de que darán largas hasta el 21 de diciembre, pero bueno, ahí está. Si me permitís, hay un dato, y es que el Grupo Municipal Aranzadi, en el comunicado que hizo público, y Geroa Bai, bueno, Geroa Bai quizá de manera un poquito más tibia, pero Aranzadi bendice la operación. Geroa Bai criticándolo. Sí, Geroa Bai criticando, pero Aranzadi bendice la operación, con lo cual esto que comentáis efectivamente puede ser fuente de conflicto, digamos, incluso dentro del propio acuerdo de gobierno, acuerdo de gobierno, por lo menos el municipal. Pone un problema. Bueno, pues veremos también a ver las palabras del alcalde en este sentido, o de la presidenta Uxue Barcos, o de a quien corresponda, ¿no? Porque ese edificio, bueno, pues está en esta situación, y veremos a ver cuál es precisamente su futuro. Bueno, si os parece, miramos atrás a la jornada de ayer. Ya hemos aludido a la Carta Magna, a la Constitución, jornada dedicada a esta carta que algunos quieren reformar para conseguir más libertades y derechos, y otros pretenden que se mantenga inmóvil. Si os parece, vamos a escuchar las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aludiendo a la Carta Magna, y analizamos lo que dio de sí la jornada de ayer. Todo el mundo dice que hay que reformar la Constitución, pero tienen todos el mismo problema, que es que no se sabe exactamente qué es lo que quieren reformar de la Constitución, ¿no? Entonces, yo no me cierro, evidentemente. Es decir, si alguien quiere hacer un planteamiento, yo estoy dispuesto a considerarlo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos al presidente del Gobierno. ¿Reforma de la Constitución, sí o no? ¿Más autogobierno si se reforma? ¿Menos autogobierno? Sí. ¿Cómo lo ves, Miguel? Bueno, yo creo que Rajoy tiene un problema, y es como cuando dijo que cuando llueve no se sabe por qué es, no debe saber él, ¿no? Los demás sabemos perfectamente por qué llueve. Pues ahora parece que no oye a los demás, porque hay muchas propuestas de reforma constitucional, y creo que, vamos, prácticamente todas las fuerzas políticas, menos la suya, dicen qué es lo que querrían reformar. La suya depende del horario del día, ¿eh? Bueno, también, sí, Entonces, bueno, yo creo que está claro que procede una reforma constitucional, ¿no? Las constituciones duran a lo largo del tiempo en la medida en que siguen siendo útiles y siguen siendo aplicables a una realidad social, ¿no? Yo quiero poner algunos ejemplos, en fin, muy claritos. Constituciones europeas muy relacionadas con la Constitución española, porque la Constitución española se inspiró en ellas. La Constitución alemana, desde el año 49 se ha reformado más de 60 veces. Constitución italiana, de 1949, se ha reformado 30 y tantas veces. Constitución francesa, de 1958, se ha reformado hasta hoy 23 veces, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que en esos países de vez en cuando ven, hay algún artículo que hay que mejorar, hay alguna institución que se ha quedado obsoleta, hay nuevas necesidades, nuevos problemas, y entonces, sin hacer un drama, pues de vez en cuando reforman las constituciones. Sí, aquí eso de decir que no hay que reformar, en fin, es no enterarse de la realidad. O sea, una constitución del año 78, simplemente por el paso del tiempo. Tiene un título, que es el título 8, el de la Organización Territorial del Estado, absolutamente desfasado. Prácticamente todo él ya es inaplicable, porque lo que regula es establecer las comunidades autónomas. Ya llevan muchos años las comunidades autónomas. Luego, en fin, hay muchas disposiciones mejorables. La experiencia de estos años nos ha dicho que hay garantías de derechos ineficaces, porque hay algunos derechos evidentes, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, que es que no se están garantizando, son letra muerta en la Constitución. Entonces, vamos, es evidente que si queremos una Constitución que de verdad sea la norma fundamental que rige la política en este país,
pues necesita una reforma, pero ya desde hace años, no de ahora. Pero vamos a mirar a Navarra, ¿no? Por centrar un poco el discurso, ¿no? En qué nos puede afectar o cómo nos puede afectar. Hay formaciones que están planteando la eliminación, por ejemplo, del convenio económico, del cupo en el caso de la comunidad autónoma vasca. Tenemos bueno, la posibilidad también de que se eliminen algunas competencias en sanidad y en educación, la transitoria cuarta. José Luis, ¿a Navarra cómo le puede afectar en el caso de que haya una modificación de la Carta Magna? No le va a afectar en nada. Pero yo quiero, o sea, la respuesta a tu pregunta es que no, todos estos son ruidos que se producen antes de las elecciones y que no van a ningún sitio, ni en un tema ni en el otro. O sea, vamos a seguir con el sistema fiscal que tenemos, la transitoria cuarta va a seguir ahí, etcétera. Lo que sí yo planteo, porque yo creo que en algunos partidos, en el mío en concreto, en minoría, pero bueno, hay una serie de personas que planteamos que tiene que haber, yo que soy hijo de la primera transición y de la Constitución de 78, y que la alabo y que eso que dicen del régimen 78 me parece una falacia, porque hubo que vivirlo aquello, yo creo que hay que reformarla ya. Y hay que abrir un nuevo proceso constituyente que vaya en la línea especialmente de constituir un Estado federal plurinacional. Tenemos el problema de Euskadi y tenemos sobre todo el problema de Cataluña. Hay un porcentaje importantísimo de la ciudadanía catalana que no se encuentra cómoda en la España actual. Entonces hay que solucionar eso, bien Euskadi menor, pero también. Entonces, a través de ese sistema, con el derecho a decidir y reformar el tema del tipo de Estado, en mi opinión, hacia la República, o sea, la posibilidad de abrir la posibilidad de un referéndum, pero todo esto a través de un proceso constituyente que conduzca a una reforma en profundidad de la Constitución. Yo no estoy a favor de una cosa de ahí de aliño, sino una reforma en profundidad, que vaya en sedición y que construyamos una casa común en la que todos nos encontremos cómodos, vascos, catalanes, andaluces, que hoy no es así. Estamos en condiciones, en la sociedad actual, en nuestro país, para plantearnos o plantear o dar la opinión precisamente, ¿no?, acerca de la reforma de la Constitución y, bueno, sobre todo la sociedad navarra, ¿no?, con lo que puede suponer la eliminación de la disposición transitoria cuarta, convenio económico, perder o ganar más competencias. Tomás. Yo creo que en disposición se está siempre, los ciudadanos tienen sus opiniones, se informan y votan aquello que más les conviene, les interesa. En el fondo yo creo que de todo esto que estamos comentando, por resumir lo que habéis dicho Miguel y José Luis y ampliar un poquito el angular, yo creo en el fondo que hay dos actitudes ante, o bien estamos hablando de un proceso constituyente. Ayer mismo un grupo de intelectuales políticos, entre los que estaba el propio Miguel, hacían público un documento que yo creo que establece un índice muy adecuado de lo que en este momento son las necesidades de la sociedad española y por supuesto también la navarra. También una exposición muy aguda desde mi punto de vista de lo que son las deficiencias o incumplimientos, y basta con conseguir ese manifiesto para que salga a relucir el modelo de Estado, la OTAN, el modelo económico, financiación que es el artículo 135 modificado en tiempos de Zapatero, que blinda económicamente con unos límites de déficit. Hablamos de la justicia, hablamos de la Iglesia, hablamos de un sistema más participativo que en la actualidad, que también afectaría de forma directa a la organización de los partidos políticos. Y yo creo que ahí sí que hay el índice de cuestiones que podrían, desde mi juicio de vista, que deberían ser tratadas. Se llegará a los acuerdos que se llegue. Y luego yo creo que, sobrevolando un poquito sobre estas cuestiones, hay como dos ámbitos en los que yo creo que los distintos partidos políticos reparten sus preocupaciones. Unos, los que cargan el acento en lo que son los derechos sociales, estamos hablando de empleo, de vivienda, de educación, de salud, y aquellos otros que hacen especial hincapié en las cuestiones de carácter identitario. Yo creo que mayoritariamente en el conjunto de comunidades autónomas los ciudadanos se inclinan más por atender a esas necesidades básicas. Pero como decía José Luis, el caso de Cataluña y del País Vasco, pero sobre todo Cataluña, requieren una atención inmediata, porque si no eso puede tener unas consecuencias explosivas para el resto. En definitiva, yo creo que en el caso de Navarra estamos exactamente igual que el resto de las comunidades autónomas, con alguna especificidad, y donde probablemente ese planteamiento resumen que yo he hecho lo identifica
identitario, lo social, tiene quizá especial virulencia, especial intensidad. Así es, bueno, reforma de la Constitución también en lo que se refiere a las instituciones del Estado, ¿no? Porque hay quien plantea incluso la posibilidad de eliminar el Senado y convertirlo en un consejo de presidentes autonómicos. Sí, bueno, esa yo creo que es una de las reformas que antes en el tiempo se vieron claras. O sea, el Senado, tal como quedó configurado en la Constitución del 78, no sirve absolutamente para nada. Es decir, bueno, para tener ahí un montón de gente, algunos partidos lo utilizan de cementerio de elefantes, pero no tiene el menor sentido, ¿no? Bueno, ahora insiste Ciudadanos, ¿no? Principalmente en esta idea. Yo creo que más que suprimirlo es reformarlo profundamente. Yo estoy también a favor de un Estado federal y yo creo que tenemos un buen ejemplo de Estado federal, que es el alemán, que es al final, digamos, yo creo que la referencia para cualquier país europeo, ¿no? Que funciona razonablemente bien. Entonces, se trataría de convertir el Senado en lo que es el Bundesrat alemán, ¿no? Que es la Cámara, aquí diríamos, de las comunidades autónomas, ¿no? Allá dicen de los Länder, ¿no? Entonces, una representación de todas las comunidades autónomas, no para repetir los debates del Congreso, sino para tratar los temas que afectan especialmente a la organización territorial, ¿no? O las decisiones más importantes del Estado que se toman con participación de todos, ¿no? Yo creo que es un modelo evidente, que es el que se repite siempre, y si no se ha hecho todavía, pues es por la cerrazón de algunos a tocar la Constitución, ¿no? Pero bueno, sería una de las reformas, ¿no? Aparte, bueno, la estructura territorial del Estado, yo creo que hay otra institución muy importante que empezó funcionando muy bien en los primeros años después de la Constitución y que se ha ido, en fin, cayendo en la más absoluta miseria, que es el Tribunal Constitucional. Merece también una reforma a fondo, porque esa es la principal garantía de que la Constitución funciona. Y es una garantía que se ha devaluado mucho. Sí, bueno, quienes no están de acuerdo consideran que aún se pueden empeorar más las cosas, ¿no? Si se reforma la Constitución. No, el problema está, yo soy muy pesimista ahora. En este momento soy pesimista, porque creo que el 20 de diciembre nos va a poner en un panorama profundamente negro, ¿no? Ahora ya es gris oscuro, el 21 de diciembre será negro, ¿no? Yo creo que no va a haber las condiciones necesarias, que va a haber una confrontación, esas tensiones centro-periferia que llevamos sin resolver, más descentralizadora, que llevamos sin resolver de la transición, porque ese es el gran problema de la transición pendiente, ¿no? Se van a agudizar, probablemente Cataluña se va a agudizar y posiblemente haya un efecto llamada también en Euskadi, ¿no? Yo soy muy pesimista en esto. Y creo que el próximo gobierno no va a ser excesivamente receptivo a estos cambios, ¿no? Tomás. En todo caso, todo dependerá del peso que el PP y PSOE, según los pactos a los que lleguen, quieran implicarse en ese. Desde luego, yo desde luego imagino que ninguno de estos dos grandes partidos, sea cual sea la situación, se van a meter en procesos de verdad constituyentes, sino en el mejor de los casos reformistas de maquillaje. A mí, digamos, como ciudadano de a pie, me cuesta mucho creer que partidos que han sido los que han sostenido un sistema durante casi 40 años, de la noche a la mañana, pues hayan sido rebautizados con un proceso de reconversión profunda. Y ahí es donde yo veo probablemente en estos días de campaña mayor riesgo, voy a emplear un término un tanto fuerte, de estafa, de querer vender gato por liebre, hablando de unas reformas que se van a quedar, en el caso de que se llegaran a plantear, en la epidermis. De todas maneras depende del resultado del PSOE, porque si el resultado del PSOE es el que está dando las encuestas, es posible que haya una crisis profunda y que nazca un PSOE nuevo que ojalá sea en la línea que planteamos algunos, ¿no? Pero todos estamos hablando ya de otro partido, estamos hablando no del PSOE actual. No, hablando del PSOE, pero el otro. Pero primero, el 20 de diciembre, vamos a dejar que los ciudadanos hablen. Los ciudadanos ya tienen una experiencia de estafa, que yo creo que la palabra está bien dicha, que fue la reforma del artículo 135. En fin, se hizo con nocturnidad, alevosía, por los dos partidos principales, el PP y el PSOE, sin preguntar a nadie, sin publicidad, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el antimodelo de reforma constitucional. Yo creo que son dos partidos que van a pagar una factura ante el electorado, y bueno, y en la medida que se pronuncien los ciudadanos, habrá más o menos posibilidades de que haya una reforma constitucional seria a corto, medio o largo plazo, ya veremos, pero bueno, los ciudadanos que lo
lo tengan en pediremos cuenta. toda la concreción posible, claro, a los partidos, pero es verdad que vemos también mensajes poco concretos en este sentido, teniendo en cuenta el resultado electoral y la posibilidad de hacer pactos entre unos colores y otros, ¿no, Tomás? En todo caso, me permites hacer supongo que sería la última reflexión. Yo creo que cuando llegan las épocas de elecciones, todas las personas necesitamos actualizar, renovar nuestras ilusiones. Lo hacemos probablemente con carácter anual, cumpleaños, festividades familiares, pero cuando esto alcanza una dimensión mucha más amplia, digamos que esa renovación de ilusiones llega con las elecciones. Y entonces probablemente nuestras defensas racionales se resquebrajan, se aflojan, lo emotivo adquiere una potencia inaudita, a veces nos sorprende, pero ¿cómo es posible que yo me deje seducir por no sé qué historia? Y entonces ocurre que es verdad que la Constitución es el fundamento de toda la legislación, pero como decía un viejo zorro político español de principios de siglo, hágame usted la ley y yo haré el reglamento. Es decir, importante es que hagamos esa reforma constituyente, ¿no?, que atienda a los problemas, deficiencias que hemos visto que no han funcionado bien, y vamos a aprender, pero ojo, vamos a ver si somos capaces de establecer unas leyes orgánicas adecuadas, porque si no la decepción puede ser Exacto, que son las que realmente El problema está... tienen que funcionar, ¿no? Bueno, tenemos que marcharnos ya brevemente, José Luis, porque el tiempo se nos escapa. Que sea por obligación, porque yo creo que en este momento la situación en Cataluña es explosiva, y que o se da una salida a eso, y no le veo a Rajoy y a Rivera en ese plan, o eso puede acabar bastante mal. Bueno, pues ahí lo dejamos de momento con esta tertulia de hoy, la Constitución vista desde distintos prismas, de pues las necesidades o prioridades de la reforma o no de la Carta Magna y en lo que puede afectar, por supuesto, a Navarra. Miguel Izu, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, José Luis Uriz, Tomás Hierro. Muchas gracias. Nosotros ahora seguimos con otros mensajes, vean. Desde que en el año 2013 se iniciara la implantación del quinto contenedor en Barañáin, se han ido sucediendo numerosas fases que continuarán durante 2015 en todo el continuo urbano de la comarca. En 2016 se iniciará la última fase destinada a implantar el servicio de recogida de materia orgánica en la zona más rural de la comarca. En noviembre de 2013 iniciamos la primera experiencia piloto de colocación del quinto contenedor, del contenedor marrón, en Barañáin. Ahí aprendimos de los errores que podíamos cometer en esa primera implantación. Estamos ya en 2015 y a final de año daremos servicio a 333.000 habitantes con más de 2.100 contenedores colocados. A fin de 2015 damos servicio ya a la totalidad de la zona urbana de la comarca de Pamplona y quedan solo 23.000 habitantes de una zona rural. Para final de 2016 estará toda la población atendida y todos tendremos acceso a la recogida de la materia orgánica. La frecuencia normal es de entre 2-3 días por semana, que se refuerza en verano para evitar problemas de olores. Sin embargo, el quinto contenedor no será la única forma de recogida de la materia orgánica, porque hay circunstancias que requieren una adaptación del sistema. Aquellas viviendas que tienen la posibilidad de tener una zona donde instalar un compostador y que además tienen una parcela de jardín, pueden compostar sus propios residuos. Además, también podemos unirnos con nuestros vecinos o con nuestros amigos y tener una instalación a la que llevar la materia orgánica y allí realizar el compostaje comunitario. El casco antiguo de Pamplona es una zona muy especial para la realización de los servicios y el quinto contenedor llegará en diciembre de 2015 al casco viejo. Hay una gran densidad de establecimientos de hostelería que generan muchísima materia orgánica. Para ello y para no tener que ocupar más espacio en la vía pública se realizará una recogida puerta a puerta de cada establecimiento cada día y de esta manera obtendremos una materia orgánica separada. Los biorresiduos se componen tanto de la materia orgánica que generamos en nuestras viviendas como de materiales que se generan en algunos tipos de urbanización como restos de poda, restos de jardinería. Ese material, si lo separamos adecuadamente, evitamos que vaya al vertedero y que tenga su tratamiento, normalmente en plantas de compostaje.
El servicio de recogida de poda lleva ya muchísimos años porque este material se composta junto a los lodos de depuradora de Arazuri y tenemos instalados más de 180 contenedores por toda la comarca de Pamplona donde se recogen más de 5.000 toneladas anuales de ese material. Siempre el objetivo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es facilitar la labor de la separación y depósito en los contenedores de las diferentes fracciones de residuos, pero de nada serviría toda la infraestructura y todos los procesos de reciclaje si no contáramos con el compromiso ambiental y la responsabilidad ciudadana de cada persona, de cada familia, de cada hogar. Reciclar, reducir y reutilizar es una condición imprescindible para la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Y todo comienza en nuestros hogares.